Bueno, regresamos esta mañana en esta parte final de esta media hora última que vamos a dedicar, entre otras cosas, pero fundamentalmente al tema del Partido Encuentro Social. No es cualquier cosa lo que estamos observando y por eso le pedí al especialista en temas electorales, Alfredo Figueroa, que te quedaras en la mesa. Gracias, aquí estoy. Le propongo a Bernardo Barranco, nuestro muy queridísimo Bernardo Barranco, que esté en la línea, que podamos conversar de este tema que te propusimos, Bernardo, aunque hay dos cosas: la cumbre de pederastia del Papa Francisco a la que acudiste y bueno, que estuviste participando y amabilísimamente nos compartiste parte de aquello, pero déjame empezar con lo del Partido Encuentro Social y a lo mejor, bueno, entrar en una necesaria revisión de lo que está ocurriendo, porque no tenemos claridad, Alfredo, si estamos en la inminencia de que en estas horas se vaya o no a realizar el tema de si se reincorpora o no con registro a este partido político. Sí, en realidad, bueno, saludos a Bernardo, que el querido Bernardo. Bernardo Barranco, sí, buenos días y bienvenido. Hola, Bernardo. A los dos. Gracias por estar aquí, Bernardo. Te propongo que nos diga, Alfredo, en qué punto queremos estar del tema. Claro. A ver, tengo la impresión de que hay un proyecto, además esto es lo que publica Lupita Irizar, ¿de Reforma? Decana del periodismo electoral. Espléndida y queridísima también del periodismo electoral en México, haciendo visible que hay ya un proyecto circulado entre los magistrados y la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que incluso habría, en la propia nota se establece, 2 votos particulares ya, digamos, en la circulación de eso, que sería el de la expresidenta, gran tema, Otálora y de Mata. Y de Reyes, no. Perdón, y Reyes en contra, digamos, de esta posición. Es decir, en contra. Cuando se hacen votos particulares, por regla general, es de posiciones diversas a la que se pone o sea, en contra en el siguiente sentido. Si no fueran en contra sería lo que se llaman votos concurrentes, es decir, tú a favor del sentido, pero en contra de los argumentos. En este caso, si son votos en contra, digamos, son votos particulares, se trataría de 2 votos por lo menos en contra que hoy sabríamos que existen en la Sala Superior integrada por 7 miembros. Dicho todo esto, es bastante frecuente, puede ser a la hora que sea, el día que sea, y además tiene este tribunal encima un conjunto de historias de madrugada o de noche, de no avisar necesariamente a qué hora se van a resolver los asuntos, pero es muy probable, o hay alguna probabilidad de que hoy mismo intentasen pasar este asunto en la Sala Superior por la tarde. Digo, en abono, digamos, a lo que está aquí presente, lo que está discutiéndose es algo verdaderamente kafkiano. 3% es lo que la Constitución obliga a un partido político para poder permanecer en el sistema de partidos. Este partido no los obtiene en ninguna de las elecciones, es decir, ni la de presidente, ni la de diputados, ni la de senadores. Y hoy, por obra y gracia y magia, habrá que saber de quién, de qué pluma, intentan regresarlo al sistema de partidos. Un partido cuya conformación y cuya estructura, seguro Bernardo nos puede contar un montón de cosas en términos de lo que significa. Más allá de eso, que será muy importante analizar, lo que hay que decir es que se trataría de un golpe prácticamente a la Constitución y a lo que ella supone de una extraordinaria gravedad. Y también hay que decirlo, de quien hoy constituye uno de los brazos y aliados del Partido Morena y del presidente de la República. Su delegado en Morelos. Su delegado en Morelos. El fundador de este partido es el delegado de Andrés Manuel en Morelos, Hugo Eric Flores. Y bueno, escuchemos a Bernardo Barranco, te propongo. Bernardo, ¿cómo ves las cosas? Mira, me parece muy preocupante por diversos motivos. Hay muchos motivos de preocupación. Uno de ellos es que en América Latina se está gestando un avance importante de los evangélicos en la política. Digamos, Brasil, con el triunfo de Bolsonaro, es un ejemplo muy importante. Centroamérica, los partidos políticos que en este momento tienen fuerza, está compuesta básicamente por evangélicos. Y Colombia, todo este debate que hubo sobre la paz en 2016, gran parte se debió a la postura conservadora de muchos evangélicos. ¿Qué significa esto? Significa que son iglesias que tienen un voto de disciplina, que tienen lo que llamaríamos en México un voto corporativo, que está prohibido además por la Constitución,
y que le dan una fuerza inusitada a las bancadas evangélicas en América Latina, y que es un ascenso realmente importante y con consecuencias en la vida política de manera fuerte, porque son grupos muy conservadores, homofóbicos, grupos que sostienen temas muy tradicionales en torno a la familia, el aborto, la homosexualidad, el papel de las mujeres, etcétera, y por lo tanto para muchos representa una regresión. Hay que ver lo que pasa en Brasil con la secretaria de Educación, que quiere ahora uniformar a los chicos de preparatoria, a los niños, a los varones de azul y a las mujeres de rosa, ¿no? A esos niveles, digamos, simbólicos está llegando. En el caso mexicano fue muy interesante porque es un partido en el que, la elección de Andrés Manuel López Obrador sin duda atrajo el voto evangélico. Los evangélicos votaron por Andrés Manuel López Obrador, sin embargo no votaron por el Partido Encuentro Social, y esto hay una diferencia notable, es decir, no tuvo el arrastre que tuvo en otros países o un correlato. Y un último comentario, creo que la afiliación o la aceptación de partidos de tinte confesional está marcado en el artículo 130 constitucional. El artículo 130 constitucional, el espíritu plantea que ningún partido deberá tener una connotación en el nombre o en su configuración de tipo religioso. Y en el caso de Eric Flores, con su trayectoria, en el caso del PES, cada vez más se está revelando como un partido que pretende aglutinar el voto evangélico en México. Déjenme, Bernardo Barranco, Alfredo Figueroa, agregar una nota que publicamos el día de ayer en nuestro sitio. Digo, es una nota breve porque en realidad está recuperando un tuit de Jorge Alcocer. Jorge Alcocer, como sabemos, es un especialista en temas electorales, fundador de la revista Voz y Voto, y actualmente es el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero. Y no me parece menor que, si bien dice a título personal, pero siendo quien es y estando en donde está, no me parece en absoluto menor el hecho de que Jorge Alcocer suba su tuit que dice, a ver si lo podemos ver por ahí, no les avise, pero el tuit dice: el proyecto de sentencia presentado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal sobre el PES propone violar la Constitución. Esa es mi opinión personal, dice Alcocer. A ver, por supuesto que Jorge tiene razón, es una opinión que a ver, déjenme decirlo así, no hay, me parece, casi ninguna posibilidad. Ya conozco los argumentos que están planteando en la sentencia. ¿Ya los tienes? Sí, ya los conozco. Son absurdos, ahora los comento. ¿Los adelantas? Los adelanto y los comento. ¿Tendremos la primicia? Ven, buenísimo. Creo que por lo menos los que se han hecho de mi conocimiento. Primero celebro que Jorge, aún siendo funcionario público el día de hoy, diga lo que Jorge, por cierto, y aquí quiero hacer un reconocimiento, dijo no ahora. Jorge ha venido planteando en relación a este partido lo que Bernardo ya nos decía hace unos momentos. Es un partido que desde su formación merecía haber tenido otro tipo de trabajo por el entonces Instituto Federal Electoral. Merecía haber hecho un análisis no solo asociado al tema de el nombre y el artículo al que hace referencia el propio Bernardo, que ahí también Morena tendría algo que decir, pues, también puede ser interpretado en otro sentido, ¿no? En el sentido de la Virgen Guadalupe, etcétera. Un partido conformado por una iglesia, es decir, conformado por una iglesia que se organiza y produce asambleas, y era necesario darse cuenta no solo la dimensión de quién estaba financiando al Partido Encuentro Social, sino cómo una estructura eclesial estaba poniendo en el sistema de partidos a un representante, que además llegó a decir lo que esa iglesia le importa decir, que está en contra de los matrimonios del mismo sexo, y que está, digamos, en una suerte de limitaciones de los derechos que hemos conquistado en el país, o que hemos ido de a poco conquistando,
y terminan siendo aliados de López Obrador, olfateando, digamos en términos de pragmatismo político, que eso les llevaría a conservar el registro. Bueno, es importante señalar que y ellos han participado junto con Morena y con otros partidos en la distorsión de la representación del Congreso de la Unión, en particular el de la Cámara de Diputados. Se explica muy bien con una sola frase. Resulta que Mario Delgado, quien es coordinador parlamentario de Morena, era candidato del PES. Era de la lista del PES. ¿De veras? Sí. No recuerdo eso. Bueno, pues ¿Del PES? Del PES, sí, sí, Carmen. ¿Mario Delgado? Mario Delgado. No me en digas. lo que registraron, claro. Lo que hicieron fue una distorsión que les permitiese tener más diputados y en realidad un fraude a la ley. Lo que hay en la Cámara de Diputados en términos de conformación, lo que avaló el IFE, y el INE y luego el Tribunal Electoral, del que estamos hablando, es de la posibilidad de que Morena tuviese muchos más representantes de los que le correspondían. No me quiero detener en eso, simplemente quiero colocar que toda esta estrategia, todo este elemento vinculado ciertamente a Morelos, ciertamente a los apoyos legislativos, ciertamente a los apoyos en el Senado, vale decir, por ejemplo, quien es coordinadora parlamentaria del PES en el Senado, ¿de dónde proviene? Pues es de la historia en realidad cercana al Partido Verde Ecologista de México. Y vamos entendiendo todo este entramado que está detrás de la decisión que pudiera darse hoy en el tribunal y de algo de lo que Bernardo nos ha alertado y creo que tendríamos que discutir con mucha pausa. ¿Es válido para un país un país como este, con su historia y con sus características, que las iglesias produzcan partidos políticos? Déjenme agregar, Bernardo Barranco, Alfredo Figueroa, lo que hace un año, un poco más de un año, The New York Times publicó un reportaje muy importante que ahora lo traigo a colación, de un colega, Javier Corrales, una investigación que hizo en Massachusetts, desde el New York Times, que se titula Un matrimonio perfecto, evangélicos y conservadores en América Latina. Te propongo, Bernardo, leer un fragmentito y retomo el hilo de lo que tú estabas diciendo en ese momento, porque el tema es hacia dónde se dirigen si le restituyen el registro a el partido Encuentro Social. Primero, ¿cómo es que sucedió que esto esté en curso? Segundo, ¿cuál es la intención de quien haya promovido que esto pueda ocurrir? Y tercero, ver lo que está pasando, como lo plantea muy bien Bernardo, en otros lugares. Dice el reportaje de 2018 de The New York Times, las iglesias evangélicas protestantes que estos días se encuentran en casi cualquier vecindario en América Latina están transformando la política como ninguna otra fuerza. Le están dando a las causas conservadoras, en especial a los partidos políticos, un nuevo impulso y nuevos votantes. En América Latina, el cristianismo se asocia con el catolicismo romano. La Iglesia Católica tuvo prácticamente el monopolio de la religión hasta la década de los 80. El catolicismo solo lo desafiaban el anticlericalismo y el ateísmo. Nunca había habido otra religión. Hasta ahora. Hoy en día los evangélicos constituyen casi el 20% de la población en América Latina, mucho más que el 3% de hace 6 décadas. En algunos cuantos países centroamericanos están cerca de ser la mayoría. La ideología de los pastores evangélicos es variada, pero en términos de género y sexualidad por lo general son valores conservadores, patriarcales y homofóbicos. Esperan que las mujeres sean totalmente sumisas a sus esposos evangélicos. En todos los países de la región, sus posturas en contra de los derechos de las personas homosexuales han sido las más radicales. El ascenso de los grupos evangélicos es políticamente inquietante, escribía Corrales en The New York Times. El ascenso de los grupos evangélicos es políticamente inquietante porque están alimentando una nueva forma de populismo, Bernardo. Sí, efectivamente, es un diagnóstico muy certero de lo que se maneja entre el mundo de los sociólogos de religiones en términos políticos. Y esto tiene su origen hacia fines de los años 60, principios de los 70, con el famoso informe Rockefeller, que planteaba la potencial peligrosidad de la teología de la liberación católica que se estaba extendiendo y que había que frenarla con movimientos religiosos de base que fueran, contrapeso
a este avance. En México tuvimos el Instituto de Verano, lingüístico de verano, ahí por los años 70, 75, con López Portillo, que hubo todo un escándalo. Este intento, digamos, desde Estados Unidos, de sembrar en diferentes países grupos. Bueno, esos grupos fundamentalmente evolucionaron y son lo que hoy llamamos los grupos pentecostales y neopentecostales. Digamos, la iglesia más paradigmática está en Brasil, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que Edir Macedo, su dueño o el dirigente, es el hombre más rico de Brasil. Tiene alrededor de unas 500 estaciones de radio en todo el país, cuenta con la segunda cadena de televisión después de Globo, y acusado varias veces incluso de malos manejos, de lavado de dinero. Ha financiado su iglesia y su expansión, pero hay muchas otras iglesias. Lo que estamos es efectivamente ante un modus operandi religioso, que es básicamente algo que está prohibido en la Constitución mexicana, que es el voto corporativo. Son iglesias pequeñas en las que los pastores tienen mucho peso y determinan incluso en algunas iglesias con quién te casas y con quién no. Y de ahí radica su fuerza, que es un voto relativamente pequeño pero muy disciplinado, que puede orientar y marcar e inclinar la balanza en un proceso electoral, de tal suerte que desde hace años en América Latina y en México también, la clase política es particularmente, digamos, dadivosa, generosa con lo religioso, porque efectivamente están viendo que tiene un papel importante. Ahora, un último apunte que me parece muy importante. La base social de estos movimientos pentecostales y neopentecostales, que después conforman partidos políticos, está en la inmigración de campesinos a la ciudad, que encuentran en la ciudad formas diferentes de concepción del mundo, de la moral, y que son choques que venían de un catolicismo muy conservador, muy ritualista, y que fueron captados por estas iglesias en donde hay una suerte de continuidad de esta dimensión religiosa conservadora con un matiz y con una fuerza. Hay partidos que, sobre todo en Centroamérica, donde la mitad son iglesias pentecostales, que tienen ya un peso indiscutible. Hay que ver la última elección en El Salvador. El triunfo, el regreso conservador al poder se debe fundamentalmente a estos grupos neopentecostales. México, yo diría, a largo plazo no escapa a esta tendencia. Hay un avance importante de estas iglesias y creo que como país tenemos que estar muy atentos, porque ciertamente es una forma de distorsión a una tradición que, a diferencia de muchos otros países de América Latina, tenemos, que es la laicidad, el Estado laico, la clara separación en la política entre el Estado y las iglesias. Este principio de laicidad es el que estaría fracturando con una decisión como la que podría tomar el tribunal. Y una suerte, como dices, de voto corporativo de otra naturaleza. Déjenme solo agregar que Roberto Roch, que ayer escribió sobre el tema en el Universal, dice varias cosas muy importantes. La filtración periodística es atribuida, dice, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien tendría el cálculo de minar el apoyo a la propuesta de la Mata, de Felipe de la Mata, que es quien ha hecho este proyecto que adelantó Guadalupe Irízar. Y bueno, lo que dice Roberto también es importantísimo. Es un partido que no tiene registro, pero que tiene una presencia enorme, tuvo un crecimiento insólito por su alianza con Morena, y tiene un gobernador, que es el de Morelos, tiene 56 diputados federales, 8 senadores y fracciones parlamentarias en 19 congresos estatales. A ver, es que hay varias cosas que la verdad vale la pena ir desglosando de una manera muy precisa. Esto que dice, déjame decirlo primero, lo que dice Bernardo, bueno, les voy a dar una parte de una primicia de un estudio que se hace en la oficina mía. Primicia, sí, primicia, que puede ser rastreada. El comportamiento electoral casilla por casilla respecto de cómo ocurrieron las cosas en el año de 2018 muestra con toda claridad, casilla por casilla, cómo la disciplina de voto de este partido es el único caso en el país. ¿Cómo? Sí. Es decir, no ha llegado a los niveles de 3% que era el exigido para permanecer en el sistema de partidos, Carmen. Pero todo el proceso, esos 3 puntos son parejos en la votación
senadores, diputados y presidente de la República. Uniforme. Corporativo. Exactamente. Ese es el tema principal. Ese es el tema. Por eso estoy dando este dato que me parece que me van a matar los investigadores de mi oficina, pero voy ofreciendo al espacio público porque creo que da una pista para un investigador y para un escritor prolífico, como es Bernardo ahora, para iniciar y ver cómo hay diferencias de votación, porque hay muchas frases propagandísticas que esconden cosas. No es cierto que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la diferencia haya sido la diferencia entre la candidatura presidencial. Es completamente distinto la votación. Hay muchísimos menos votos. La diferencia es entre 10 y 14 puntos, digamos, en esa elección, y el comportamiento local y el comportamiento sección por sección, casilla por casilla, históricamente nos van dando muestra del tipo de operación política que ha habido detrás de la elección presidencial. Incluso en algunos lugares con una abierta y clara y muy evidente, digamos, ejercicio de partidos políticos tradicionales como el PRI votando en favor de Morena, o del PAN votando en favor de Morena. Hay ahí una historia de investigación que quienes estamos en el mundillo electoral estamos trabajando. No la vas a contar. Y en algún momento la contaremos, pero este dato... Pero este es un dato, en este contexto es muy relevante. Es muy relevante. Y digo una cosita más. El problema no es que se vaya a partir hoy, Bernardo. El problema es que ya se partió. O sea, cuando se dio acceso a este partido político, esto se partió. Hubo un fracaso, y tiene esta cantidad que Carmen dice, por un sistema. Porque puso candidatos de Morena, Carmen, entre las personas que iba a promover. Y eso le permitió tener las proporciones que tiene en, digamos... O sea, con las siglas del PES, tú puedes ¿personajes relacionados con Morena? Es importante que se sepa. Uninominalmente, tú contiendes con una sola persona si tienes una alianza total, ¿no? Es decir, tú no puedes, si tú votas por cualquiera de los emblemas cuando llegas a la boleta, pero es la misma persona. Pero en plurinominales cada quien tiene sus listas. Aunque tengas una alianza, no tienes tú la misma lista, yo PES, que la que tiene yo Morena o yo PT, ¿no? Entonces, todo lo que ha supuesto la perversión de la representación popular en la Cámara de Diputados pasa justamente por este eje. Bueno, lo que quiere argumentar, y con esto doy el argumento central que quiere De la Mata, con el que quiere defender, fíjense nomás, es que como tiene muchos representantes hay que dejarle el partido político, aunque no haya tenido los votos. A ver, Bernardo. Este es el eje por el que se quiere mantener artificialmente a este partido en el poder. El golpe a la Constitución, del que hemos hablado, que suscribe al COSER, y seguramente mucha más gente que hemos estado en la vida electoral, es enorme. El golpe, además, permítanme decirlo, tiene que ver con el aliado del presidente de la República. Esto no puede ser un asunto admisible, que desde el poder público es una regresión completamente, que se imponga artificialmente la vida de un partido político que no ha tenido los votos, desde la influencia y la presión del poder público, porque de la autonomía de este tribunal no tenemos nada que esperar. Bernardo Barranco. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que uno de los aspectos críticos son las negociaciones que hizo el PES con Morena. Yo creo que ninguno de los dos había previsto, digamos, este tsunami que infló todo, y que realmente en las negociaciones hubo el PES salió ganando, ¿no? Cediendo, pero finalmente tuvo una representación desproporcional, porque si no alcanzó el 3%, imagínense que tiene 50 diputados más que el PRI y más que el PAN, ¿no? Sí. Entonces, el tema ahí es el tipo de negociación que se hace. Oye, Bernardo, ¿y no le repartieron pluris? Bueno, sí. ¿Cómo le hizo si no le repartieron pluris? Así es, imagínate. Entonces, para mí la cuestión es que ahora el argumento es un argumento que se usa mucho, muy leguleyo, y lo mismo, por ejemplo, pasó con el PT cuando perdió el registro. El PT argumentó que no le quitaran el registro hasta que no se acabara la elección, le faltaban 200 y tantos votos, y quedaba 1 o 2 distritos que habían sido anulados, y que se pasó mucho tiempo y planteó que hasta que no estuviera el 100% del cómputo no le podían quitar el registro al PT. Lo logró y trabajó a fondo esos distritos y logró esos
ese porcentaje requerido para tener el 3%. Es decir, estamos ante situaciones, podríamos decir, sucias en términos políticos. Argumentar que si ya tiene una bancada del PES, sobre todo en la Cámara de Diputados, es motivo suficiente para mantener su registro, me parece que es un exceso. No podemos calificarlo de otra manera como un exceso, y ahí sí consideraríamos todos con Alcocer que es una violación a los principios electorales y a la propia Constitución. Pues al final de cuentas la filtración, porque al final de cuentas, bueno, la obtención de Guadalupe Irízar de este documento, de este proyecto, resulta fundamental, porque el debate público tiene que ser muy ancho, muy amplio, y no circunscribirse al grupo de magistrados que van a tomar la decisión, que tienen la responsabilidad, pero se tiene que airear en el alcance que tiene todo esto. Lupita es una extraordinaria periodista, además conoce el medio de manera, sí, yo diría que casi como nadie en México, sí. Es quizá la periodista que mejor conoce el medio electoral, sí. Porque he trabajado como fuente durante muchos años. Yo no sé si Reyes Rodríguez ha hecho este planteamiento en el espacio público, pero yo lo que culminaría a todos... No, dijo, yo te retomé a Roberto Rock, que sí, escribe una muy buena columna para decir que se le atribuye, pues para alentar el debate público, para reventar el proyecto, en pocas palabras. Y esa sola frase, porque yo he vivido en esos órganos, genera seguramente al interior de la Sala Superior una presión extraordinariamente importante. Claro. O sea, Reyes Rodríguez, no sé si es él, lo digo claramente, no sé, se dice, lo comenta Roberto. Lo que digo es, tendría que entender que lo que corresponde en este momento al país es abrir todo, decirlo todo y decirlo ya, porque hay aquí una bola de cosas, Carmen. ¿Intervino o no intervino el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que quedara el nuevo presidente? Aquí nos va una cosa muy importante, y el llamado que yo haría a quienes todavía ahí quieran defender una cosa que se llama autonomía e independencia judicial es: hablen, digan, transparenten. Gracias, Alfredo Figueroa, por estar aquí. Bernardo, se nos acabó el tiempo y nos quedó pendiente la cumbre de pederastia, pero seguiremos hablando si me lo permites. Claro que sí. Un abrazo a los dos. Un abrazo para ambos. Gracias por estar aquí a los dos, y bueno, seguiremos muy al pendiente sobre de los temas que son más importantes en México en estos momentos, sin la menor duda. ¿Van a revivir al Partido Encuentro Social o no? ¿Va a restituírsele el registro electoral a este partido nacional, a pesar de no haber obtenido, como dice la Constitución, el 3% de los votos? Esa pregunta queda en el aire y lo sabremos pronto. 10:58, nos vamos. Gracias por estar aquí, muy buenos días. Lo dejamos con un resumen de noticias. Lo más importante, estamos siguiendo de cerca pues asuntos importantes también, como la reaparición de Javier Duarte. Estuvo en una entrevista con Gómez Leiva esta mañana en Radio Fórmula. No se nos pasa de largo, espero mañana retomarlo para ver qué alcance tiene este mensaje que da a través de la entrevista radiofónica que da el exgobernador de Veracruz. Dice que le pusieron una pistola en la cabeza para obligarlo a que aceptara pues un procedimiento judicial, una serie de cosas que ha dicho esta mañana que también debemos dar